de carácter educativo y particularmente temas que, bueno, por, por haber sido normalizados, digamos, no les hemos dado el espacio que merecen. Tiene que ver con el tema del analfabetismo, pues un programa, un problema que ha estado ancestralmente en el sistema educativo mexicano, es un problema que hemos venido adoleciendo por mucho tiempo y particularmente en algunas entidades de la República, como el caso de Chiapas, como el caso de Guerrero, como el caso de Oaxaca, que particularmente han ocupado los índices más altos de analfabetismo. Y bueno, sobre esta base queremos desde Causa estar abriendo estas líneas de análisis, de reflexión, pues para abonar a la problemática. Y para eso hemos invitado a una distinguida académica a nivel nacional, la doctora Patricia Frola, que bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarla en algún momento. Y bueno, ella se ha dedicado a la capacitación, tanto a la capacitación docente, directiva y bueno, al análisis de estas problemáticas. Y bueno, nos da mucho gusto darle de nueva cuenta la bienvenida, doctora Patricia. Al contrario, Eduardo, un gusto estar en tu programa nuevamente. Ya he tenido el gusto de estar con ustedes y bueno, este tema es relevante porque además se normaliza, es decir, es relevante porque se invisibiliza, se hablan de otras problemáticas del sistema educativo, pero del analfabetismo como que no se ha vuelto un tema que esté en las agendas principales a nivel nacional. Simplemente el dato que te voy a compartir lo hace relevante. Imagínate que en el último censo de 2020, la tasa de analfabetismo en todo el país es de 4.7%, ¿sí? Población mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Esto equivale en términos numéricos a unos 4.4 millones de personas. O sea, no es nada menor, o sea, es verdaderamente el tema, yo ya no diría que es un tema, es un problema. ¿Sí? En este sentido, esto es a nivel nacional. Y tengo otro dato todavía más alarmante. Cuando hablamos de Oaxaca, cuando hablamos de Chiapas, cuando hablamos de Guerrero, la tasa de analfabetismo en el mismo censo de 2020 es de 11.5% y esto implica aproximadamente 320,000 personas. En Guerrero, también aunado a índices alarmante, yo no sé qué es más alarmante, si el analfabetismo, la marginación en la que se encuentran, sobre todo en las zonas rurales y de población indígena. ¿Sí? Ahora, doctora, una pregunta. Después, digamos, de tener estos datos numéricos, que, ¿qué significa esto en el día a día de estos millones de personas que no tienen esa posibilidad de saber leer o escribir? Bueno, significa para el Estado mexicano una vergüenza de entrada. Olvídate del dato numérico. ¿Cómo la viven? ¿Cómo la viven en la peor indefensión al no leer y escribir? En la peor indefensión, agregándole la marginación, las que fueren, los colores partidistas que fueren, no han atinado, no han resuelto, no han dado una cabal respuesta ante semejantes problemáticas. Ahora, doctora, eh, hay instituciones, hay programas, ¿no? De hecho, instituciones como el INEA que han sido muy reconocidos por el modelo alfabetizador que trae, el CONAFE en algún momento también que genera formación para adultos, entre otros, Sí, ¿no? ¿Qué ha sí. sucedido? ¿Por qué, qué ha hecho falta o qué no se ha hecho en este sentido? Mira, yo creo que aquí los verdaderos héroes anónimos en estos intentos, al final fallidos, porque siguen estando estas vivencias de la gente tan dramáticas por no saber leer y escribir, INEA, CONAFE y todos los organismos, incluso la SEP, que tienen la obligación, porque es un derecho constitucional el estar educado, el estar aprendiendo por lo menos la alfabetización, eh, la que fuere, educación especial, la que fuera,
se convierte en un botín político, no en una aspiración o una expectativa social, comunitaria. Todo mundo mete la mano en la educación, se toma la foto y se va, ¿sí? Entonces, eso lo único que ocasiona es demasiada simulación, demasiadas promesas sin cumplir. Y te digo, yo no, ni siquiera soy una persona partidista, soy apartidista. Y he visto desfilar, ya en más de 30 años de servicio, he visto desfilar inimaginables cantidades de posturas, partidos, reformas, estrategias, N cantidad. Pero la realidad es que cuando vemos las cifras, el dato duro, decimos, ¿de qué han servido? ¿Sí? Porque esa cantidad de personas mayores de 15 años que deambulan por esta vida sin siquiera tener la pequeña defensa o el ejercicio de un derecho constitucional como es aprender a leer y escribir, pues es el fracaso más rotundo del Estado mexicano, independientemente de quienes han desfilado por el Ejecutivo Federal a cargo de la SEP. Ahora, Entonces, sí. ahora, doctora, digamos que yéndonos a la parte de la problemática social, el tema del analfabetismo, ¿quiere que hagamos una pausa? No, 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 está bien, pero es que pasaron las personas. Ok, Adelante. no. Sí, le comentaba, o sea, las causas que están dando origen a esta problemática, porque digo, Bueno, ahí a lo mejor son usos y costumbres, son muy arraigados en sus propias culturas. Y está bien. O sea, tampoco se trata, y menos ahora en una postura desde la nueva escuela mexicana, de quitarles esos arraigos, sino con todo y esas costumbres, el no tener preescolar, lo único que genera, vaya, ya como consecuencia, es un rezago en el desarrollo infantil y es un rezago en el aprendizaje, digamos, en el aprendizaje formal, ¿no? Pero también son niños y niñas que aprenden muchas cosas, no solamente la escuela es fuente de aprendizaje, aprenden muchas cosas, aún sin ir a la escuela preescolar. Yo incluso lanzaría el cuestionamiento. Y cuando sí van al preescolar, ¿hay gran diferencia? Porque también la calidad de la educación que se imparte en inicial y en preescolar, en esas zonas que no tienen esa inversión, que no tienen ese cuidado, esa preparación los docentes, pues evidentemente que también hacen una diferencia. Es decir, a lo que voy, el niño en una población indígena que no va al preescolar, comparativamente con el que sí va al preescolar en esa misma población o en esa localidad, ¿hay gran diferencia en sus aprendizajes en materia de calidad y excelencia? No siempre. Y es cuestionable no el hecho de que la comunidad, por cultura, usos y costumbres, no lleven a los niños a educación inicial ni a preescolar. Lo que es cuestionable es que cuando sí van, cuando sí asisten, tampoco tienen aprendizajes de buena calidad y excelencia. Eso todavía es más preocupante. ¿Sí? ahora, Así estamos. pero sin salirnos del tema, o sea, ¿cuáles son los factores que usted observa que están generando estos altos números de analfabetismo? O sea, ¿es por un tema netamente social, de decir, pues, o sea, yo no quiero estudiar, o falta de la cobertura, o falta de voluntad? Todo, voluntad política, decisiones institucionales. Vaya, la entidad encargada de esto es la Secretaría de Educación Pública. Pero cuando vamos al día a día desmenuzando la madeja, Eduardo, ¿a quién mandan a las poblaciones más lejanas, más inhóspitas, para atender a los niños y niñas más demandantes de atención fuerte, experta, colmilluda? ¿A quién mandan? A los recién egresados de la normal. ¿Tú crees que eso va a ser correcto? La vivimos así. Cuando salen las plazas, los maestros más experimentados, con más estudios, con más preparación, se quedan en las escuelas citadinas, en las escuelas urbanas, en las escuelas cercanas. Y como son los recién egresados, ¿a quién envían?
a esas poblaciones que necesitan a los mejores docentes. ¿Cuántos programas no ha hecho el gobierno para que se arraiguen a sus comunidades los maestros estando ya ahí viviendo? Es decir, les facilitan algunas cuestiones con el FOBISTE, les facilitan arraigo. Pero son los más jóvenes, son los que están iniciando. Pues, ¿cuál arraigo va a haber? ¿Sí me explicó? Y son maestros nobles, son maestros que aún no tienen esa experiencia, que les presentan casos de verdad difíciles en materia educativa y son maestros que no tienen la experiencia o la pericia para resolverlos. No sé si me doy a entender ese Sí, claro. sentido. Entonces, esas son decisiones para que cualquier maestro se quiera quedar. Entonces, es una serie de acciones que a mí me ha tocado ver las 30 años y no cuajan y no quedan, ¿sí? Ahora, desde la sociedad, ¿qué se tendría que estar haciendo, particularmente en las comunidades? ¿Cómo generar esta necesidad o generar esta idea que plantea, muy interesante, yo no la había observado, lo confieso, que sí existe una desvalorización de aquel maestro que se va a una comunidad, es decir, como que el que se va a la comunidad indígena es menos, ¿no? Y cuando debería ser un doble reto y debería ser más valorada esta actividad, ¿no? Estábamos en este tema de que sí se disvalora la comunidad indígena y esto tiene que ver justamente también con lo intercultural, o sea, con este enfoque que usted planteaba de la nueva escuela mexicana. Ya basados en el enfoque de la nueva escuela mexicana, que tiene un fundamento en las epistemologías del sur, muy reivindicatorias, Eduardo, muy de resarcir esa desolación o esa, eh, digamos, negligencia que han vivido estos pueblos indígenas en materia educativa, esa negligencia, pues resarcirla de alguna manera. No sé si con programas compensatorios o con programas regulares, democrático, muy hay Perfecto. niños en Chiapas, hay niños en Chiapas que de verdad, lo único que tienen es la computadora. Sí, le preguntaba, doctora, ¿cuáles, en todo este contexto que ya nos platicó, cuáles serían los retos de las administraciones entrantes, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, municipal y todos aquellos tomadores de decisiones en esta materia? Bueno, yo pediría, y creo que sería más bien a nivel de una petición, reflexionar si de verdad hay un interés en la educación, en el área de competencia donde está cada funcionario, cada responsable de la educación, en un estado, en una localidad, en una comunidad. Preguntarse primero si de veras le pone una prioridad, la que fuere, al fenómeno educativo en ese lugar. Porque lo que hemos estado viendo es que no hay el mínimo interés en el fenómeno educativo. Y te doy evidencias. Fuimos sobrevivientes de una pandemia planetaria, Eduardo. Los que estamos ahorita respirando oxígeno, sobrevivimos a algo que otros no la libraron, se murieron. Esto ocasionó daños secundarios como un rezago educativo pavoroso, agregado al que ya existía, ¿cierto? Un analfabetismo involuntario porque los niños que tenían que entrar a jardín de niños, a preescolar o a inicial, pues no entraron porque estaba la pandemia, 2 años. Ese rezago tuvo que ser el motivo principal de que los encargados de la educación, ya sea a nivel estatal, a nivel federal, a nivel comunitario, pero se superpusieran las pilas. Programas compensatorios, programas de nivelación, abatir el rezago, ir las vacaciones de verano, ir los sábados a trabajar, jornadas extraordinarias, porque la pandemia fue algo extraordinario a nivel planeta. ¿Y sabes qué tratamiento le dieron? Ninguno. O sea, parchecitos nada más. No hubo una estrategia nacional para abatir los efectos de por sí ya graves, pre-pandemia y después post-pandemia. Eso demuestra a mi ver, a mi personal punto de vista, un desinterés, perdón la expresión, descarado frente a un fenómeno que todos los países la vivieron, pero muchos de ellos sí hicieron cosas para nivelar ese rezago fatal.
Entonces, aquí se cumple aquella profecía de los años 80 que se publicó como la educación en México es una catástrofe silenciosa. Cito al autor, por ahí, Gilberto Guevara Niebla. Pero es eso, es una catástrofe, yo creo que peor que la pandemia, porque esto va a durar muchos años, las consecuencias. Sí. Entonces, ¿cuál es el reto para los gobernantes? ¿Cuál es el reto? Mira, para los tomadores de decisiones, gobernantes, porque a veces ni es el gobernante, Eduardo, es el equipo que tiene al lado. Los tomadores de decisiones reales. Ellos se tendrían que preguntar, ¿de verdad estamos poniendo sobre la mesa como prioridad la educación en este país? Porque pareciera que desde el perfil de los encargados de la educación dejan bastante que desear. Sí, yo esperaría a los más con trayectorias brillantes en educación, académicos, pero también políticos. Y hay gente que combina las dos cosas, que son excelentes académicos, educadores magistrales y a la vez hacen política, porque también se requiere esta parte política. No me refiero a la parte política grillera, ciudadanía política, pues, ¿no? Sí, Democracia, toda esta parte. Pero no lo hay. O sea, no eligen con esos criterios. No los proponen con esos criterios que te estoy mencionando. Y entonces tenemos, sí, personas, pues tal vez con muy buena voluntad, pero para este fenómeno tan grave que estamos viviendo, deja el analfabetismo, el rezago, la deserción. Post-pandemia la deserción fue brutal. Yo no vi nunca campañas, regresa a tu escuela, ven a tu... No vi nada de eso. Y se requería. Entonces, sí, el reto es magno, macro. Pero la pregunta es, ¿y están dispuestos a un reto? Porque el reto ahí está. ¿Quién lo agarra? ¿No? claro, claro. Pues, Perfecto, más o menos. perfecto. No, doctora, yo creo que sus comentarios son muy atinados, nos deja ver la magnitud de la problemática, como usted dice, una problemática, pues hasta cierto punto invisible, las de muchos otros académicos, maestros que están ahí aportando su pensamiento, pues ayudan a repensar el tema educativo. Así que muchas gracias, doctora, por este espacio que nos acaba de brindar. Al contrario, siempre a la orden, Eduardo. Un gusto como siempre. Hasta Gracias luego. y muchas gracias a todos los compañeros que nos ven. Esperamos verlos el próximo jueves y ayúdennos a compartir y a distribuir esta importante información. Así que muy buenas noches, nos vemos, hasta luego.